doctora. Pues hombre, yo es que después de lo que han dicho ellos, ¿qué voy a decir yo? No sé, estoy así un poco abrumada porque realmente se han leído el libro, ¿eh? Lo han escudriñado y le han sacado frutos. Bueno, no sé, quizá tendría que hablar de mi propia experiencia, ¿no? De lo que significa la espiritualidad para mí, porque realmente es un libro de espiritualidad y en ese sentido lo he escrito, ¿no? Y como aquí veo muchos agnósticos, ateos, mi propio marido es una persona atea, entonces voy a explicarlo, porque yo también vengo de ahí, ¿no? Quiero decir que yo no vengo de una educación cristiana, bueno, educación cristiana todos hemos recibido aquí, porque son las raíces de nuestra cultura, pero bueno, yo he estado en el agnosticismo y en el positivismo durante años, yo creo que como todas las personas que han hecho una formación científica. Y a partir de los, yo creo que de los 15 años, no, yo desde los 10 años que le dije a la monja, oiga, yo ya no voy a ir a misa nunca más. Y me lo aceptó. Y entonces la mayoría de las personas a partir de una determinada edad dejan las prácticas religiosas, porque también la Iglesia se lo ha ganado, y desaparece la mayor parte de las veces la espiritualidad del mapa de sus vidas. ¿Y qué quiere decir la espiritualidad? Pues es una palabra que se emplea para varias cosas. Una, la espiritualidad es un sentido profundo de pertenencia a algo más grande que yo, a un orden mayor que uno mismo. Eso significa espiritualidad. ¿Para qué se emplea también? Espiritualidad significa los valores profundos que dan sostén y guía a mi vida. Es decir, la persona con espiritualidad siente que ha dado sentido y significado a su vivir. ¿Para qué se emplea también la espiritualidad? Para hablar precisamente de estos valores que digo que guían, ¿no? Y serían las palabras grandes que todos nos conocemos: la libertad, la honestidad, la humildad, la justicia, la solidaridad. Todo esto también forma parte de la palabra espiritualidad. Y por último, también significa espiritualidad, y esto es lo que yo veo en mi trabajo, ese núcleo íntimo, profundo, amoroso, espontáneo, libre, natural, que late debajo de cualquier ser humano. Y es lo más íntimo y lo más pequeño, pero lo más auténtico de uno, que es generalmente lo que está escondido, asfixiado o herido cuando una persona tiene problemas mentales. Y esto lo ratifico. Yo no sé si aquí hay médicos, bueno, seguramente sí, ¿no? Pero en medicina, cuando vemos trastornos mentales, vemos, digamos, la superficie del oleaje, ¿no? Es decir, la persona no puede pensar, razonar, está inmersa en unas emociones negativas que le hacen tener situaciones irracionales, etc. Bueno, no voy a hablar de los trastornos mentales, pero debajo siempre hay un núcleo íntimo que la persona no ha desarrollado, o está herido, o está asfixiado, o está escondido, temeroso, etc. Y esto es lo que yo me encuentro, ¿no? Bueno, entonces decía esto porque vuelvo con el hilo, ¿no? Que cuando desaparece lo religioso en mi vida y en la vida en general, pues generalmente la espiritualidad se olvida, porque es lo que vehiculizaba lo espiritual. Así que luego, a lo largo de la vida, vuelve a aparecer esa necesidad, he dicho, de pertenencia a algo mayor, todo lo que he explicado, ¿no? Y bueno, voy a hablar de mí, de mi propia experiencia, que yo creo que eso puede hacer, no sé, entender esto, ¿no? Bueno, por mi propia vida, por mis propias crisis, por mis propias preguntas, por mi profesión, porque yo me formé en bastantes cosas, ¿no? Después de acabar psiquiatría no sabía absolutamente nada de lo que se cocía en el interior. Así que me fui a hacer psicoanálisis durante como unos 4 años y tampoco me quedé satisfecha y seguí haciendo cosas. Luego me formé en Gestalt, luego me formé también en algo que tiene que ver con el posracionalismo, que es como una derivación de la psicología cognitiva.
Bueno, y hasta que de repente como que le das la vuelta al calcetín y vas entendiendo, vas como decía Jesús María, voy profundizando, ¿no? Pero bueno, todavía me quedaban hilos sueltos, no sé, eso que yo creo que uno de los motores de mi vida ha sido el conocimiento, ¿no? El saber, ¿no? ¿Qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué es esto? El saber en mi profesión significa el entender qué es lo que ocurre en el interior, ¿no? Y la verdad es que empecé con lo espiritual de una manera casi como la historia de lo religioso, ¿no? Cuando en teología se estudia. La primera espiritualidad es la espiritualidad natural, la que uno tiene cuando está en la naturaleza. Como ha dicho Plácido, a mí me gusta mucho la montaña, me gusta andar por el campo, y de repente en soledad y en silencio me fui dando cuenta de esto, de lo que he dicho antes, de la gran conexión que hay con todas las cosas. Cuando uno empieza a sentir, porque cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando para nada de ningún dogma ni de ninguna creencia, estoy hablando de una experiencia. Bueno, pues cuando uno está a solas, y a solas en la naturaleza, empieza a sentir que nunca está solo, y que uno está acompañado de todos esos seres vegetales, animales, que sin ellos no sería posible la vida. Es decir, uno entra en esa conexión de todas las cosas, ¿no? ¿Quién sería yo sin el agua, sin la luz, sin el sol, sin los árboles que me dan oxígeno, sin los animales? Es decir, que vas entrando en esa dimensión en la que sientes que hay una conexión de todas las cosas. Así empezó mi incursión en lo espiritual. Y me di cuenta de la gran importancia que tiene el silencio para poder empezar a neutralizar las emociones malas que las personas tienen. Cuando una persona tiene trastornos mentales, tiene mucho miedo, o tiene mucha tristeza, o rabia, emociones que se desbordan y que hacen que la persona no pueda razonar. Cuando uno puede hacer silencio, esas emociones puede empezar a hacerse con ellas. Yo también lo he descubierto en mí misma y en otras personas. Y así empezó mi incursión por lo espiritual. Y bueno, después de eso pues fui adentrándome en lo que es la historia de toda la espiritualidad. Empecé como decía el libro, a estudiar las tradiciones religiosas, y eso es muy interesante. Un momento, por favor. No sé si me estoy enrollando, pero es un tema que me gusta mucho. Claro, como sabéis, ¿no? Entonces me empecé a interesar por todas las tradiciones religiosas que de alguna forma vehiculizan la espiritualidad de diferentes formas, siendo la espiritualidad lo que he hablado, ¿no? La conexión entre todas las cosas, las personas, todo lo que he explicado. Entonces, en general, aquí en Occidente se tiene verdadera fobia, por lo menos en mi profesión o con los colegas que yo trato, se tiene verdadera fobia a lo cristiano en general. Ha habido un gran rechazo dentro de la formación científica, ¿no? A todo lo que es la jerarquía eclesiástica. En ese sentido rechazo a todo eso. Yo también lo tenía, con lo cual empecé a interesarme por el budismo, porque esto es muy habitual aquí. Hay una importación de espiritualidades orientales, aunque aquí muchas veces se convierten en artículos de consumo. No profundizan hasta lo que significa el hondón, es decir, la transformación profunda de la persona. Pero bueno, yo empecé a interesarme por ahí, ¿no? A qué significaba aquello, empecé a meterme en asuntos de meditación, por eso empecé a todas las prácticas de silencio. Yo hago talleres de silencio y empecé por ahí, porque esto fue mi primera incursión a lo espiritual humano, dentro de lo que es la historia humana de lo espiritual, ¿no? ¿Y cómo he desembocado de nuevo en lo cristiano? Porque en el libro hay un guiño a lo cristiano realmente, primero por esto, porque todo el mundo conoce las raíces cristianas y los símbolos cristianos, y porque porque se hace una importación, lo que he dicho, del Oriente, y aquí se convierte en algo que no es, ¿no? Se convierte en una pura relajación y el asunto es mucho más hondo.
Entonces, hay una cosa que me interesa mucho y que lo intento hacer en el libro, y es esa unión entre el Dios. Cuando hablo de Dios no hablo de un señor con barbas, para los ateos. Hablo de una experiencia profunda de amor. Bueno, entonces en el libro intento hacer una síntesis de lo que sería todo lo que viene del budismo y de lo que yo he vivido desde ahí, porque hay como una escucha profunda de uno mismo, como un adentrarse en la interioridad, un ejercer el silencio y con la fuerza regenerativa que tiene el silencio. Eso es muy importante y eso es de la tradición budista muy importante. Entonces todo esto sería teología inmanente, y en el libro hago una síntesis o intento de esto con la trascendencia que significaría todo lo que es la teología occidental, incluso la cristiana, ¿no? ¿Qué significa lo trascendente, ¿no? El Dios trascendente. El Dios trascendente es, voy a poner una imagen, la criatura que se abre al otro, ¿no? En psicología profunda, el gran otro, que sería Dios, es lo innombrable, no, lo inefable, al cual yo me abro cuando estoy en silencio. También lo digo en el libro, las imágenes que se ponen a Dios dependen de cada cultura, porque ese es algo inefable, algo que no puede nombrarse, aunque cada religión le pone un nombre, unas imágenes, etc. Pero realmente es una experiencia que no puede nombrarse. Bueno, pues la trascendencia significaría eso, la apertura que uno hace al otro. ¿Y por qué? Fijaros, para mí es muy importante esto que estoy diciendo, porque nos remite a lo psicológico, en el sentido de que el psiquismo humano se forma a través de otra persona. No hay psiquismo humano sin el otro. Gracias al vínculo con el otro, y fijaros lo que voy a decir, se forma el cerebro humano, porque el otro me está enseñando a hablar, me enseña su cultura, y gracias a eso se va formando el lóbulo frontal. Es decir, estamos tan dependientes los unos de los otros que nuestro propio cerebro no tendría entidad si no tuviera un vínculo el niño con su madre, con la que hace de madre. Es decir, en nuestra formación íntima como personas, en nuestra identidad, siempre está el otro. Y en ese sentido me parece que la opción de la trascendencia, es decir, algo fuera de mí, al que me abro. No solo eso, estoy hablando de la formación del psiquismo, es que en nuestras propias vidas nadie somos nada si no está el otro. Las personas a las que amamos, y ya no voy a hablar de la familia de origen, sino la pareja, los hijos, no existe nuestra vida y nuestra felicidad si no es a través de las relaciones con los otros. En ese sentido, la idea de la teología trascendente me parece fundamental, y por eso intento en el libro hacer una unión entre lo trascendente, es decir, la apertura al otro. En ese sentido, Dios sería el gran otro, como criatura al que yo me abro, y la teología inmanente, es decir, la vuelta hacia uno mismo, la escucha de uno mismo, el transitar por mi propia interioridad para descubrir el hombón, el transitar todos esos caminos que en la teología, por ejemplo, toda la teología inmanente se conocen también, el contacto con la naturaleza, la unión con el todo, la disolución del ego y la fuerza regeneradora del silencio. Esas dos cosas me parecen tan importantes la una como la otra. Y si he querido hacer la síntesis es porque creo que en esta época las dos cosas son igual de importantes, porque me encuentro a mucha gente que solo se dedica a hacer silencio y la referencia al otro se la está perdiendo. Y bueno, eso ha sido un poquito la idea del libro. Ahora, si alguien quiere decir algo...